La amistad no siempre se rompe con una pelea. A veces se va apagando en silencio, sin gritos, sin reproches, sin un final claro. Un día te das cuenta de que ya no llamas igual, que ya no cuentas ciertas cosas, que ya no te sientes tan cómodo siendo quien eres delante de esas personas que antes eran tu refugio. Y eso duele más de lo que parece, porque nadie te prepara para entender que crecer también significa perder compañía, que no todas las personas que caminan contigo están destinadas a quedarse, y que eso no convierte a nadie en malo, ni a ti en ingrato. Durante mucho tiempo nos hacen creer que la amistad verdadera debería ser eterna, que si se rompe, alguien ha fallado, que si te alejas es porque no supiste cuidar, pero la vida real es más compleja que eso. Hay amistades que nacen para una etapa concreta, para sostenerte cuando no sabías quién eras, para acompañarte cuando necesitabas sentirte aceptado, para reír cuando todo era más simple, y cuando cambias, cuando empiezas a ver la vida de otra manera, cuando tus prioridades se ordenan distinto, esa amistad ya no encaja igual, no porque falte cariño, sino porque sobra distancia interior. Y aquí aparece una de las culpas más silenciosas: sentirte mal por no sentir lo mismo, por no tener ganas de quedar, por preferir la calma a la conversación forzada. Te preguntas si te estás volviendo frío, si te estás aislando, si algo en ti se rompió, pero muchas veces no es aislamiento, es selección natural emocional. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas a mucha gente para sentirte acompañado. Necesitas a la correcta, a la que te escuche sin juzgar, a la que no te exija estar siempre bien, a la que respete tus silencios sin tomarlos como un ataque. Y eso reduce el círculo. Mucho. La amistad adulta ya no se construye solo con risas, se construye con respeto, con tiempos distintos, con comprensión cuando el otro no puede estar. Y ahí es donde muchas amistades se quedan atrás. Porque no todo el mundo sabe relacionarse sin exigir. No todo el mundo entiende que el cariño no se mide por la frecuencia, sino por la calidad. No todo el mundo acepta que a veces no tienes energía para dar, aunque sigas queriendo. Hay personas que solo saben estar cuando todo va bien, cuando hay planes, cuando hay ruido, cuando hay distracción, pero cuando empiezas a ir más lento, cuando necesitas conversaciones más honestas, cuando buscas profundidad en lugar de cantidad, ese tipo de amistad se vuelve incómoda. Y poco a poco, sin una conversación formal, el vínculo cambia. Dejas de compartir ciertas partes de tu vida. Dejas de explicar lo que te pesa. Dejas de fingir entusiasmo. Y aunque por fuera sigáis siendo amigos, por dentro algo ya no está. Aceptar eso es una de las madureces más difíciles, porque implica soltar la idea de que tienes que mantener vínculos solo por historia compartida, por años, por recuerdos. El pasado une, pero no siempre sostiene. A veces crecer es admitir que ya no eres la misma persona que cuando esa amistad empezó, y que forzar la cercanía solo por costumbre te cansa más de lo que te acompaña. No todas las amistades se rompen. Algunas simplemente se transforman en algo más lejano, más tranquilo, más ocasional. Y eso también está bien. Lo que no está bien es traicionarte por miedo a quedarte solo. Porque hay algo peor que tener pocos amigos. Tener muchos y sentir que no puedes ser tú. La soledad que llega cuando eliges con honestidad no es vacío, es espacio. Espacio para respirar, para escucharte, para construir relaciones nuevas, más alineadas con quien eres ahora. Y aunque al principio se sienta raro, aunque a veces duela, aunque mires atrás con nostalgia, esa limpieza emocional te devuelve paz. La amistad verdadera no exige que te quedes pequeño para encajar. No te hace sentir culpable por cambiar. No te obliga a explicar cada ausencia. La amistad verdadera se adapta, y cuando no puede, se despide sin ruido. Si este texto te ha tocado,
No es porque estés perdiendo gente, es porque estás aprendiendo a elegirte. Hay un momento en la vida en el que empiezas a notar algo extraño. Ya no te apetece estar con todo el mundo. No porque odies a nadie, no porque te creas mejor, sino porque tu energía ya no es infinita. Antes podías pasar horas rodeado de gente, hablando de cualquier cosa, riendo sin pensar. Ahora, después de un rato, sientes cansancio, no físico, emocional, y eso desconcierta. Te preguntas qué te está pasando, por qué ya no disfrutas igual, por qué prefieres quedarte en casa antes que salir, por qué algunas conversaciones te parecen vacías, repetidas, forzadas. La respuesta suele ser incómoda. Has cambiado. Y cambiar no siempre encaja bien con las amistades que se construyeron cuando eras otra persona. La amistad, cuando eres joven, muchas veces se basa en compartir tiempo, estar juntos, hacer planes, llenar silencios. Pero con los años, la amistad empieza a necesitar algo más profundo: comprensión, respeto por los límites, capacidad de aceptar que el otro no siempre está disponible, y no todo el mundo sabe hacer ese cambio. Hay amistades que se resienten cuando dejas de estar siempre, cuando no respondes igual de rápido, cuando ya no tienes la misma energía para escuchar los mismos problemas una y otra vez. No porque seas egoísta, sino porque has aprendido a cuidarte. Y aquí aparece otro miedo, el miedo a decepcionar, a parecer distante, a que piensen que te has vuelto raro. Así que muchas veces sigues quedando aunque no te apetezca. Sigues escuchando aunque estés agotado. Sigues sonriendo aunque por dentro estés ausente, hasta que el cuerpo o la mente te pasan factura. La verdad es que no todas las amistades saben convivir con la versión adulta de una persona, con alguien que ya no quiere drama, que ya no disfruta del conflicto, que ya no necesita demostrar nada. Algunas relaciones solo funcionan cuando una parte se adapta siempre, cuando una escucha más, cuando una cede más, cuando una se calla más, y tarde o temprano eso pesa. La amistad sana no te deja con sensación de deuda, no te hace sentir que siempre estás fallando, no te obliga a justificar tus silencios. Una amistad sana entiende que hay días en los que no puedes, semanas en las que estás en otra, momentos en los que necesitas espacio sin dar explicaciones largas. Pero cuando una amistad no tiene esa flexibilidad, empieza a doler, no por una gran discusión, sino por pequeñas incomodidades acumuladas, por comentarios que restan, por bromas que ya no hacen gracia, por silencios incómodos que antes no existían. Y entonces llega la distancia, no como castigo, no como venganza, sino como consecuencia. Te alejas un poco para poder respirar, para ver con claridad, para escuchar qué necesitas de verdad. Y a veces, en ese espacio, te das cuenta de algo importante. No echas de menos a la persona, sino la etapa. No echas de menos la relación actual, sino lo que fue. Eso duele, pero también libera, porque te permite soltar sin culpa, aceptar que algo fue importante, pero ya no lo es de la misma manera. Que agradecer el pasado no te obliga a cargarlo al futuro. La madurez emocional no consiste en conservar todas las relaciones, consiste en saber cuáles merecen seguir creciendo contigo. Y eso implica elegir, renunciar, cerrar puertas sin ruido. No todo el mundo va a entenderlo. Habrá quien se sienta rechazado. Habrá quien piense que cambiaste para peor. Pero tu paz no puede depender de la comprensión de todos. La amistad que permanece es la que no compite con tu bienestar, la que no te pide versiones antiguas de ti, la que no te exige presencia constante para validar su importancia. Y cuando empiezas a rodearte de ese tipo de personas, aunque sean pocas, algo se ordena por dentro. Hablas menos, pero dices más. Quedas menos, pero te sientes más tú. Ríes sin esfuerzo, callas sin incomodidad. Y entiendes que la calidad de una amistad no se mide por la cantidad de tiempo compartido,
sino por la tranquilidad que te deja. Si estás en un punto donde tu círculo se ha reducido, no te asustes. No siempre es pérdida. A veces es claridad. Con el tiempo empiezas a notar otra verdad que no se dice mucho. La amistad también necesita honestidad, y no todo el mundo está preparado para ella. Hay personas con las que solo puedes mostrar una parte de ti, la parte ligera, la parte fuerte, la parte que no incomoda. Pero cuando intentas hablar de lo que te pesa de verdad, algo se rompe. Cambian de tema. Bromean, minimizan, o te miran como si estuvieras exagerando, y entonces aprendes a callarte. No porque no confíes, sino porque entiendes que no todos saben sostener lo que duele. Y una amistad que no puede acompañarte en lo real, acaba siendo superficial aunque haya cariño. Eso no convierte a nadie en mala persona. Simplemente marca un límite. Hay amistades que sirven para compartir risas, planes, recuerdos. Y hay otras que sirven para compartir silencio, dudas, cansancio. Confundirlas es lo que genera frustración. Cuando esperas profundidad de alguien que solo puede darte presencia superficial, te decepcionas. Cuando esperas ligereza de alguien que necesita hablar siempre de emociones, también te cansas. La madurez está en saber qué tipo de vínculo tienes con cada persona. Y no pedirle más de lo que puede dar. Muchas rupturas de amistad no vienen del conflicto, sino de expectativas no habladas, de suponer que el otro debería entenderte, de pensar que, por los años compartidos, debería estar ahí de una determinada manera. Pero nadie nos enseña a renegociar las relaciones cuando cambiamos. Nadie nos explica cómo decir, ya no soy el mismo, necesito algo distinto. Así que lo que hacemos es alejarnos poco a poco, responder menos, ver menos, hablar menos. No por falta de afecto, sino por incapacidad de explicarlo sin herir. Y ese silencio, aunque parezca cobarde, muchas veces es un intento torpe de no hacer daño, porque decir la verdad completa no siempre es fácil. Decir, ya no me siento igual aquí, duele. Decir, necesito distancia, incomoda. Decir, esto ya no me suma, genera culpa. Así que preferimos dejar que el tiempo haga su trabajo. Algunas personas lo entienden sin palabras, otras lo viven como traición, y eso también hay que aceptarlo. No todos van a acompañarte en tu proceso de cambio, y no todos los vínculos están preparados para sobrevivir a tu crecimiento. Hay amistades que se sienten amenazadas cuando mejoras, cuando pones límites, cuando ya no estás disponible para todo. No porque no te quieran, sino porque tu cambio les recuerda lo que ellos no están haciendo. Y eso crea distancia. Crecer duele porque te deja en evidencia ante los demás. Les muestra que es posible vivir distinto. Y no todo el mundo quiere mirar eso. Por eso, a veces, las amistades más largas no son las que mejor encajan en tu presente. Y las más nuevas, aunque parezcan frágiles, conectan más contigo ahora. No es traición, es coherencia. Elegirte no significa despreciar lo vivido. Significa reconocer que ya no necesitas lo mismo para sentirte acompañado. La amistad adulta no es posesiva, no controla, no reclama constantemente, no te hace sentir culpable por tener tu propia vida. La amistad adulta camina al lado, no encima, y cuando empiezas a relacionarte desde ahí, algo se aligera. Dejas de forzar encuentros, dejas de justificar ausencias, dejas de sostener relaciones solo por miedo a quedarte solo. Descubres que estar solo un rato es mucho más sano que estar mal acompañado durante años, y que la paz que llega cuando te rodeas de personas compatibles con tu momento vital no se parece a nada que hayas sentido antes. Llega un punto en el que entiendes algo esencial. La amistad no es cantidad, es sintonía. No se trata de cuántas personas tienes alrededor, sino de con quién puedes ser honesto sin miedo, con quién puedes bajar la guardia sin sentirte débil, con quién puedes estar en silencio sin incomodidad. Cuando eres más joven,
buscas pertenecer. Cuando maduras, buscas paz. Y ese cambio interno lo transforma todo. Empiezas a valorar a quien no te exige explicaciones constantes, a quien no se ofende si no respondes rápido, a quien entiende que a veces no puedes, aunque quieras. Personas que no miden la amistad por la frecuencia, sino por la intención. Ahí es cuando tu círculo se reduce de verdad, y no porque hayas perdido gente, sino porque has dejado de negociar tu bienestar. La amistad real no compite con tu vida, no te hace elegir entre ella y tu equilibrio, no te pone pruebas para demostrar cariño. La amistad real se nota porque no pesa. Se nota en cómo te sientes después de ver a esa persona. Más ligero, más tú, más tranquilo. Si después de quedar con alguien necesitas recuperarte emocionalmente, ahí hay una señal. Si sales sintiéndote culpable, agotado o insuficiente, ahí hay otra. Aprender a escuchar esas señales es parte del crecimiento. No todas las personas que han sido importantes seguirán siéndolo. Y eso no invalida lo que compartiste. No borra los recuerdos. No convierte el pasado en un error. Simplemente significa que estás en otra etapa. Aceptar eso requiere valentía, porque implica soltar sin garantías, caminar con menos compañía, confiar en que lo que venga será más honesto. Y aunque al principio el silencio asuste, ese silencio acaba enseñándote algo valioso. Te llevas bien contigo. Descubres que no necesitas rodearte de gente para sentirte acompañado, que una conversación profunda vale más que 10 superficiales, que una amistad alineada vale más que muchas por costumbre. Y desde ahí, las nuevas relaciones se construyen distinto, con menos prisa, con más verdad, con más respeto por los tiempos. Ya no buscas llenar huecos, buscas compartir presencia. La amistad, cuando es sana, no intenta salvarte. Camina contigo mientras tú haces tu propio camino. Y cuando encuentras a personas así, aunque sean pocas, aunque no estén siempre, aunque no lo sepan todo de ti, lo sabes. Porque no tienes que fingir, no tienes que explicar quién eres, no tienes que justificar tu forma de sentir. Simplemente eres. Si hoy tu círculo es más pequeño, no es un fracaso. Es una señal de que te estás escuchando, de que has aprendido a poner límites sin ruido, de que has elegido calidad en lugar de ruido. Y si alguna amistad se quedó atrás, agradécele lo que fue, déjala donde pertenece y sigue caminando sin rencor. Porque crecer no es quedarse solo. Crecer es rodearte de quien no te pide que te apagues para encajar. Y cuando eso ocurre, la amistad deja de doler y empieza a sentirse como hogar.